Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bueno, vi que me preguntaron mucho sobre cómo arranqué con el ajedrez, cuál es mi objetivo con esta serie. Así que con este video quería hacer una introducción donde le cuento un poco todo esto y después le enseño un par de partidas que grabé y voy a hacer un comentario para enseñarle un poco cómo voy jugando ahora, que estamos casi recién arrancando todas las clases con Andrés. Bueno, yo arranqué a jugar que era poner la fin 2020, ¿no? Apenas después de la primera onda de pandemia. Y la verdad, en un añito ya aprendí a jugar casi como juego ahora. O sea, a mí, la cosa que me molesta más es que el primer año ya llegué a, qué sé yo, 1600 lichess, nivel rápido, y después no mejoré más. O sea, desde mitad de 2022 hasta ahora van a ver un grafo que les voy a poner capaz, qué sé yo, acá creo. eh, Van a ver que la verdad no mejoré. No mejoré casi nada. Así que, así que esto me molestó mucho porque en 2 años la verdad no vi ningún tipo de mejoría. Entonces, bueno, esta es la motivación por la cual arranqué también a tomar clases para que Andrés me dé una pista sobre cómo ir subiendo, ¿no? Ir subiendo de nivel. Y bueno, como objetivo, el objetivo, bueno, el que tengo en la mente es ver el 2 antes de mi puntaje, ¿no? O sea, un 2000. Y para mí eso no es imposible, o sea, que es algo que es cumplible absolutamente. Es un poquito más fácil capaz cumplirlo en Lichess que cumplirlo en Chess.com, me doy cuenta. Pero bueno, ponerle que 2100 en Lichess es como 2000 en Chess.com. O sea, son más o menos comparables. Y quizás también un día ir a competir en unos torneos acá locales. También me gustaría mucho. Y bueno, lo final, y lo van a ver también en un video que, que voy a subir en unos días, eso de capaz un día llegar a ser candidato maestro, que es el título más bajo que hay en el FIDE, pero es el primer título. O sea, primer título oficial de la Federación Internacional de Ajedrez. Bueno, ahora os dejo al video, van a ser dos partidas, no le voy a decir el resultado, pero una va a ir mejor que la otra y, y bueno, espero que lo disfruten. Arrancamos con este partido. Bueno, ya le enseñé un poco, la verdad. Habría preferido arrancar de acá. Pero bueno, yo siempre arranco con E4. Nunca jugué D4, me fijé en E4 y bueno, listo. Aprendí esta. Contra la siciliana me gusta jugar esta variante con C3, D4, contra el centro, la Alapin, creo que se llama. Me gusta, creo que mucha gente a nuestro nivel no sabe cómo manejarla, la verdad. Así que juegan bastante mal y no saben orientarse porque tiene ideas distintas. eh, si la vamos a comparar con otras sicilianas para el negro. Entonces yo nada, jugué la jugada típica de la Alapin, que es jugar C3 para después jugar D4. Él para mí acá ya desarrollar el caballo ahí ya me siento más cómodo, porque si él come y yo como, ya yo estoy dominando el centro y estoy muy bien. Claro, no tengo piezas desarrolladas, pero él no tiene nada de control sobre el centro. Así que ya en la apertura yo acá me siento muy cómodo. Después, ¿qué pasó? Él jugó esta jugada que la verdad me parece medio pasiva. Acá se empieza a desarrollar las piezas. Yo acá desarrollé el caballo. Acá él juega esta. Ya no me gustaba nada. Tiene un punto de cuestión porque la verdad es medio un error. Yo acá sigo desarrollando. Y acá ya es un medio error de mi parte. Porque acá vi después que el motor quiere que yo juegue esta. Y la verdad, si lo pensamos, es la jugada que tiene más sentido. ¿Por qué? Porque después de esta, él no puede jugar esta, porque después que capturamos, él capaz que se viene por acá. Y acá tenemos un control increíble, ¿no? Sobre las negras. Acá ya hay un super control. Acá la verdad habría tenido que pensarlo más, capaz, pero bueno, yo me fijé más en desarrollar las piezas y en la apertura
bueno, ya pensaba que acá yo tenía ya ventaja. Él se juega el alfil en flanchito, fianchetto se dice en italiano. Y nada, yo acá me parecía una buena jugada eso de cerrarlo, porque después ya no tenía también esa casilla para, para su caballo, así que pensé que iba a estar buena. Esta también me pareció una cagada de su parte, la verdad, porque me deja una super casilla, ¿no? Acá después eh, para mi alfil. Y yo, de paso, me la voy a tomar. Él juega su jugada, o sea, muy típico. Juega ahí como G6, B6, ahí por jugar los alfiles en planchito. Acá yo no la pensé, la verdad, jugar esta. Habría sido muy interesante contestarla como ya arrancando a ver que este punto iba a estar débil. ¿Cómo nos damos cuenta que este punto está débil? Nos damos cuenta porque ya no tiene más peones que lo pueden controlar. Esto ya lo hace un punto muy débil. Acá mi jugada habría tenido que ser, como van a ver en algunos minutos, van a ver que esta jugada la vamos a pensar, de ver que no hay más peones que pueden controlarlas, esta casilla, entonces acá sería una buena casilla para ponerle mi caballo. Yo acá voy desarrollando, o sea, me pareció muy normal, acá el enroque, me juega esta, yo acá pensé que, bueno, no había problemas. Y acá, ahí ya empieza, ¿no? Acá ya empezó la idea. Yo pensé, bueno, acá me di cuenta que con esta jugada, esta estaba débil. Era débil también antes, pero antes no me di cuenta. Entonces, bueno, lo hice ahora. Dije, bueno, si esta casilla está débil, ¿cómo voy a poder poner este caballo acá? Bueno, acá no se puede, acá no se puede, acá no se puede. La única es esta, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para poner el caballo acá? Acá el alfil me gusta que sea en esta diagonal. Entonces voy a jugar esta jugada de manera que libre esta casilla para después llevar el caballo acá. Me pareció que tenía mucho sentido, la verdad. Y bueno, entonces jugué acá. No podía jugar nada de este tipo porque lo iba a capturar el peón. Así que bueno, dije, ahí está. La única cosita que me podía dejar pensando es que una vez que yo pongo el caballo por acá, después él tiene jugadas un poco antipáticas, ¿no? Porque juega esta, que eh, me va amenazando la torre. Pero lo que pasa es que la verdad no me la está amenazando de verdad, porque después yo tengo un jaque, ¿no? Me se fue la mierda acá, la flechita. Acá yo tengo jaque, así que no es una verdadera amenaza, porque tengo jaque y él tiene que mover su rey y después yo voy moviendo mi torre. Así que como dice Andrés, hay que terminar el razonamiento de manera práctica, ¿no? Y no así tirando ideas y nada más. Bueno, él jugó esta y yo seguí con mi plan. Seguí con mi plan de jugar el caballo acá y él me jugó esta. Ya acá me sorprendió, la verdad. No habría tenido que sorprenderme esta jugada porque es súper normal. O sea, él juega acá porque después quiere, ¿no?, controlar esta casilla. Bueno, yo no me di cuenta que esta era su idea. Entonces, bueno, había que pensar algo más. Yo pensé esta. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento de esta jugada? Es que ahora que ya no hay más, este caballo se movió. Ahora la dama se queda en una posición medio incómoda, ¿no? Entonces puede desarrollar una pieza con tiempo, jugándolas con tiempo y poniéndole en una casilla que quizás un día puede ser interesante en esta diagonal, para mí. Perfecto. Él hace la jugada que era más obvia, ¿no? O sea, la única que tenía también, me siento decir, que es que jugar la dama acá. Y acá me pareció que bueno, la cosa más normal era arrancar a utilizar también mis torres. Y como la columna está todo completamente abierta, dije, bueno, es hora de empezar a mover las torres. Después de esto, él claramente tenía idea de, qué sé yo, empezar a jugar a 6,
empecé a jugar B5, cosas de este tipo. Pero la verdad no me preocupaba mucho porque si yo atraso acá, la verdad tampoco me molesta. Yo puedo también acá, no estaría mal mi, mi caballo, siento. Claramente acá es mucho mejor, pero bueno. Él arrancó entonces jugando a 6, yo tuve que retroceder. Otro B5, yo retrocedo con mi alfil. Y acá me parecía estar bien. O sea, yo no pensaba que acá estaba de ninguna manera mal. Además tenía esta casilla que era muy buena y su alfil que era muy malo. Y también mirá este alfil lo que es, ¿entendés? O sea, para mí esta fue... Si yo tengo que evaluar esta posición, ¿no? Ahora que como quedamos afuera de la apertura, esta yo pensé que era un éxito, ¿no? Porque la verdad hay una estructura peonal que anda hacia su enroque posible, que es ya una ventaja, porque el ataque no va a ser hacia esta área probablemente. Y también sus alfiles son peores que lo mío, podemos decir. Tengo más control del centro también, de algunas casillas importantes. Así que me sentía bastante cómodo ahora por cómo terminó ¿cómo se dice? La parte inicial de juego, ¿no? Las aperturas. Él enroca y yo juego esta, dama de 2. ¿Por qué dama de 2? Es muy claro, ¿no? Porque quiero cambiar los alfiles. Quiero de alguna manera que, no sé, empezar a cambiarlos. Igual no sé si es una buena idea cambiarlos porque viéndolos, su alfil tampoco está haciendo algo, ¿no? No está bueno su alfil. ¿Por qué yo tendría que cambiar mi alfil bueno por su alfil malo? Bueno. Entonces, después de esta, yo, ¿qué tenía que hacer? Voy a jugar esta, pero funcionaba solo si él me comía, ¿no? O sea, esto es un problema. O sea, hay que calcular todas las variantes también para el negro, no solo para vos. Y si yo vengo acá, la verdad que él no tiene que comerme sí o sí para tener este tipo de situación, ¿no? Donde yo estoy súper bien, porque acá tengo una súper posibilidad en un futuro de darle mate acá. También estoy amenazando el caballo. El caballo no se puede venir acá, porque si viene acá yo le tiro este. ¿Y dónde se anda el caballo? Si el caballo se anda acá, yo después tengo mate acá. Entonces, bueno, esa posibilidad él no la podía jugar. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, yo jugué esta, porque acá, ¿cuál era la idea? La idea que él acá tenía que comer sí o sí. ¿Por qué tenía que comer sí o sí? Porque bueno, si él se iba acá, claramente yo iba a comérmelo con el peón, pero si volvía atrás, yo ganaba la calidad. Entonces, bueno, me sorprendió un poco jugando esta, porque, bueno, tiene sentido, ¿no? Yo le como el alfil y él lo vuelve a comer con el caballo. Perfecto. ¿Qué hago? Yo lo como y él come con el rey. Acá a mí, no sé si me pareció que era la mejor jugada, la verdad no entendí bien si era mejor comer con el rey o comer con el caballo. Capaz que mejor con el caballo, pero la verdad no estoy seguro, porque para mí el rey acá está muy cómodo y ponerlo acá no sé si es mejor, la verdad. Bueno, eso me lo van a decir también en los comentarios, muy difícil también de evaluar. No sé si cambia tampoco. Yo pensé, bueno, ahora acá, ¿qué vamos haciendo, no? Hay jugadas de este tipo, como la que dije antes, donde yo juego G4 y después, no sé, ya este tiene que irse de alguna manera, gana un tiempo y listo. Había también la posibilidad de jugar jugadas como esta, por ejemplo, o jugar jugadas como esta, pero la verdad no sentía mucho la necesidad, ¿no?, de jugar esta, porque él después me iba a jugar esta, yo me la como, él come con la torre, le enseño la cosa, voy acá, él come acá, y después ya yo no tendría idea de cómo seguir acá, ¿no? Porque ya no tengo más una ventaja clara, me parece. Y acá yo pensé de estar mejor, así que pensé en otra solución. Pensé en esta. La verdad, acá sigue la posibilidad de jugar esta, no es que mejoré la situación de alguna manera. Pero no sé, me pareció que esta, capaz que contra esta jugada,
Yo podría jugar, qué sé yo, esta. No sé, la verdad. Capaz que no era posible jugar nada de este tipo. Pero bueno, yo me jugué con dama en F4, no la mejor jugada. Pero él tampoco contestó de la manera más precisa, porque él se vino acá con el caballo, ¿no? Quería cambiarme el alfil. Claramente el alfil estaría mejor acá, ¿no? Estaría mejor en C2. Pero no quería perder un tiempo para mover el alfil, porque después se quedaba acá una casilla buena para su caballo. Entonces dije, bueno, perfecto, yo no voy a hacer nada en esa amenaza, voy a jugar G4. G4 que tiene como objetivo poner mi dama acá, antes que él pueda mover el peón ay, ¿qué es eso? F6, perdón. Él se volvió atrás y yo jugué esta. Esta me pareció una posición muy buena, la verdad. Yo tenía idea de mover el caballo, llevar piezas al ataque y todo. Él se movió y yo jugué esta. Claramente para defender el peón que estaba en el aire, ¿no? Porque claramente si no había sido un ataque también a la dama. Había otra manera, también habría podido jugar esta ya. Pero esta no me gustaba mucho porque se quedaba la casilla acá. Libre. Y esto no me gustaba. Entonces dije, bueno, vamos a defender y dejamos este caballo en una posición media incómoda. Él acá cambia. Yo no estaba contento ni estaba triste, ¿no? O sea, su caballo está muy malo, su alfil está muy malo. Siento que estaba bien. O sea, su única posibilidad de liberar el alfil sería jugar una jugada de este tipo, ¿no? Y después poner el alfil en A6. O sea, la única manera de liberarlo, porque si no, la verdad hay una estructura que es muy sólida acá en el centro. Bueno, el que me jugó esta. Yo ni me la esperaba, la verdad, pero cero. Pero pensé, bueno, acá ¿qué hacemos? ¿Vamos retrocediendo? No, yo sentía que jugando una jugada de este tipo estaba buena. ¿Por qué? Porque si él me iba cambiando, yo creaba una estructura de 3 peones conectados que la verdad dejaban muy poco espacio para su rey. Y en cualquier final, cualquier cosa, este peón acá, que controla esta casilla, está muy bueno para el Bankrupt Mate. O sea, yo pongo qué sé yo, una torre o algo de este tipo acá en el fondo y le das mate así. Pensé que era una buena jugada. Él se vino acá, o sea, estaba bastante claro, ¿no? Que a la fin iba a volver a esa casilla cuando tenía la posibilidad, ahí en F5. Yo acá, ¿qué hice? Yo acá jugué el rey en H2, porque me pareció que ahí estaba un poquito más cómodo, ¿no? Yo con el rey en H2, o sea, iba a defender el peón en H3, me sentía cómodo acá. Él cambia, la dama, y acá yo me siento en una posición cómoda. Él mejoró un poco su caballo comparado antes, pero yo también tengo la columna G para atacar, qué sé yo, tengo idea, capaz, H4, H5, no sé, me sentía que estaba bien. Su única manera de volver en el partido sería jugar de este tipo, ¿no? Y claramente él la va encontrando. Perfecto, me dejan este lugar acá, y yo dije, bueno, voy aprovechándolo, ¿por qué? Porque después tengo casillas muy lindas acá que me van a ayudar mucho. Entonces yo de repente jugué esta, ni perdí mucho tiempo. La verdad es que después el motor quiere que yo juegue esta, pero bueno, es muy difícil de evaluar después. O sea, de evaluar antes, mucho más fácil de evaluar después. Yo jugué esta porque pensé, bueno, tengo casillas muy lindas y nada, en un futuro puedo jugar acá, esta casilla también es linda. Y cuando voy acá también voy amenazándole el alfil. No sé, estaba pensando que estaba en una situación cómoda. No pensé que este caballo iba a estar en una posición incómoda. Juega esto, claramente la idea era, obviamente, la de jugar acá. Yo juego esto y digo, bueno, perfecto. Él se va a venir acá y listo, voy a cambiar. Y estamos muy cómodos. Me sorprendió mucho jugando esta. Que es un puto error, ¿entendés? Es un puto error, porque después yo tengo acá el golpe táctico esto, ¿no? Tengo el golpe táctico esto y él no puede comer porque si no yo me como la alfil. Y acá yo estoy reganando. Y también estoy un peón arriba. Y tengo un reataque. Estoy muy bien. Pero cuando la hizo yo no me di cuenta de este error táctico.
Entonces me re sorprendió porque dije, ay no, acá él encontró una re jugada. Yo pensé que esta era su única casilla, pero también tenía esta. Y ahora, ¿cuál es la idea de esta? La idea de esta es jugar acá. Y esto sí que es mucho peor de antes. ¿Por qué? Porque acá hay mi torre, ¿no? Y también acá hay mi caballo. Entonces se va a poner acá y va a ser un quilombo. Bueno, yo acá no la encontré y volví acá. Volví acá, ¿por qué? Porque tenía miedo de jugar de este tipo también. Qué sé yo, que iba a jugar esta, iba a cambiar, iba capaz a poner acá el alfil, después volver, qué sé yo. Yo quería la situación estable acá, pero él se vino acá. Bueno, yo tuve que mover. Un error, claramente, porque la verdad que la mejor jugada era acá para parar posibilidades de esto. Yo jugué acá, que es un error, él se viene acá, y acá la verdad que cuál es la idea. Él me va a comer, y para después comerme este peón, ¿no? Y después cuando cae este peón cae un poco toda la estructura, porque después este débil, este ya era débil, este muy débil. O sea, después se cae un poco la estructura una vez que cae este peón. Es un poco el que tiene toda la cosa para lo bueno. También esto es necesario para tener mi caballo acá. Bueno, yo me vine acá para claramente no perder el caballo. Él se come el peón y yo me vine acá. ¿Por qué me vine acá, chicos? Porque si no estaba, no sé, yo acá flashé y pensé que acá iba a estar un ataque doble. Pero la verdad que yo acá tengo mi caballo. Acá yo ya tengo 9 segundos, chicos, Así que ya está muy mal, muy mal con el tiempo. Bueno, él acá me ataca y acá yo, chicos, me acabé de tiempo. No tuve más y acá perdí el partido. Bueno, esta fue la primera y no fue tan linda, la verdad, pero sentí que tenía mucha ventaja. Y este es un jugador que, o sea, mucho mejor que el mío, ¿no? Yo tengo 1879 puntos acá en Lichess. ¿Por qué tengo tantos? Tengo tantos porque es todavía una cuenta, esa preliminaria, ¿no? Que te ponen y tenés como un puntaje que te dan y después andás desarrollándolo, te aumentan muchos puntos al inicio si ganás, muchos puntos si perdés. Creo que saben la dinámica, ¿no? O sea, hasta que no te equilibras a tu nivel, tienen como mucha variación de puntos cada partida. Y bueno, 1811, 79 y mi oponente era 1811. O sea, un buen nivel, ¿no? Bueno, esta es la primera partida. Esta ya la segunda, chicos. Espero que no hayan visto, que no vieron nada. Acá él arrancó con D4. D4 ya me molesta, la verdad. Ya me molesta que arranquen así. Yo recién estoy aprendiendo a jugar la siciliana. Bueno, que me jueguen D4 me molesta un poco. Pero la verdad, por mucho tiempo mi repertorio fue jugar la Pirc. La defensa Pirc. No sé si la conocen. Es una defensa que arranca con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Es muy un sistema, yo lo llamaría, ¿no? Que el oponente puede jugar como quiere, vos jugás así, estás tranquilito. No es la mejor manera de jugar, pero está bien. Y me siento muy cómodo yo con el sistema con la King's Indian se llama esta. En español ni me la pidan porque no tengo ni idea de cómo se llama. Pero este sistema con el alfil acá me gusta mucho. Con el caballo acá, enroque rápido, me gusta mucho. Bueno, yo arranqué con con el caballo acá. Y la idea, claramente la mía, era jugar una semi-pirc, ¿no? O sea, una pirc, pero que tiene la ventaja de no jugar, no arrancar con D6, porque no es necesario. D6 era necesario en el sistema cuando él arranca con E4, para que no juegue E5. Pero hasta que él no juegue E4, yo D6 nunca lo juego. Él ahora juega esto, entonces yo juego D6, para pararme de este tipo de cosas. Y fíjense que ahora él no puede jugar esta. Ahora, acá da ventaja a la negra. ¿Por qué? Porque pues esta y esta, yo tengo esta intermedia, que le como la dama, él come y tengo esta. Esta es clave, ¿no? Acá yo estoy amenazando este peón y este peón. Él no puede defender los dos. O sea, si él anda defendiendo este peón de acá, yo me como este peón y estoy ganando. Estoy amenazando estoy un peón arriba.
Casi estoy acá por enrocar. Estoy muy bien. Él no tiene rock. Está rechoto él. Nuestra posición mucho mejor. Entonces él no puede, ¿no? Avanzar con el peón una vez que yo juego de 6. Entonces él sigue desarrollando. Y acá, bueno, acá ¿cuál es la idea? No, bueno, antes arrancamos. Después le cuento la idea. Él se viene acá con el alfil. Y acá a mí siempre me gusta, o sea, siempre aprendí que la idea es jugar alfil en G5. Pero ¿cuál es el problema del alfil en G5, chicos? El problema de acá es que yo después acá como. Él come, ¿no? Ponemos que yo como. Él juega, qué sé yo, esta, ¿no? Yo como, él come. Y no sé, siempre tiene este tipo de jugadas acá, ¿no? Jugadas de este tipo que no me gustan, porque después me permanece esto en el aire. Entonces no me gusta nada. Yo prefiero mil veces ahora arrancar ya con esta. Después de cuando como, esta no vea este peón. Esto, no sé, me gusta más como manera. Creo que es más precisa. Entonces arranco con esto y después voy haciendo el pin a su dama. Una vez que me lo amenaza, yo como sin problemas. Y acá había dos alternativas. También esta, o jugar esta también. Yo elegí esta. Acá estamos medio en teoría, ¿no? No sé en teoría exactamente, porque no estoy tan seguro. Pero en la posición que está se ve, la vi mil veces, está muy par. No hay nada, muy equilibrada todavía. Juega esta y yo, bueno, ahora tengo que contestarle un poco en el centro, ¿no? Con jugadas como esta, claramente. Acá él, bueno, si come, yo le como con el caballo y acá estoy muy bien, porque le voy comiendo su alfil y estamos bien, está equilibrado el partido. Entonces él se viene acá. Acá me deja una casilla linda, pero bueno, por ahora no me gusta mucho porque él después come, me se dobla los peones acá, su peón se crea un peón pasado, así que no tengo interés a jugar ya este tipo de jugada. Espero que pasen en futuro sí. Bueno, ahora ¿qué hago? Juego esta. La verdad, ¿por qué? Porque no tenía muchas ideas, probablemente. Acá yo veo que en YouTube muchos tienen como la idea de atacar por este flanchito, ¿no? Jugar de este tipo. Pero a mí nunca me sale. O sea, si yo juego acá, ¿no? O sea, ¿cómo sigo el ataque? Yo nunca voy a poder jugar esto. Porque tiene un alfil acá defendiendo todo esto. Entonces no me ayuda nada este tipo de ataque. No sé, siento que todavía no lo aprendí bien, esta parte. Pero hasta ahora está yendo bien la apertura. O sea, jugué esto también porque, qué sé yo, anda como medio protegiendo a idea de este tipo, ¿no? O sea, yéndose bastante ofensivo en el flanchito de dama. Bueno, dije, bueno, esta jugada nunca va a ser una jugada mala. Pero, bueno, él arranca a atacar. Yo, la verdad, no estaba nada preocupado por este tipo de jugada, pensé que era un error, la verdad. La computadora dice que no, pero bueno, yo pensé, estaba tranquilo, pensé que era un pelotudo que hacía errores, pero no, capaz que no era así. Bueno, yo juego esta para parar eventuales no jugadas de este tipo. Él se anda por ahí con la dama, la verdad. La única, digamos, idea de poner a la dama por acá, claramente, es empezar a mover el peón de F, ¿no? Yo nada, muevo mi rey, siento que es más cómodo por acá. Él juega la jugada que todos pensábamos, ¿no? F5. Y acá se complica mucho. Yo acá la verdad ya no sabía qué hacer. Porque es muy difícil, siento que es muy difícil calcular en esta situación. Pero después me di cuenta que acá no es tanto una amenaza comer esto. Porque si llega acá, mi caballo está muy cómodo. Acá el caballo ataca esto, ataca este peón. O sea, anda controlando muchas casillas. Entonces acá que él coma no me molesta nada. Entonces yo lo que hice, yo comí acá para que bueno, o sea, arreglar un poco la situación en el centro. Y después hacer jugadas más tranqui, ¿no? Como desarrollar mis piezas, empezar a mover la torre. Igual este peón está protegido por la dama, así que no hay problemas. Y claramente después, una vez que yo voy moviendo el caballo, cuando me lo come ya no voy más a comer con el peón, voy a comer con la torre.
Pero acá me di cuenta de algo. O sea, si él ahora come, o sea, si yo muevo esto acá, el caballo acá, él después puede comer acá. Entonces me di cuenta que ya no podía moverlo yo el caballo acá, porque estaba haciendo un doble trabajo, ¿no? Bueno, él se vino acá, la vi durante el partido. O sea, la idea cuál es que ahora ninguno está defendiendo esto y yo no puedo venirme acá y tampoco puedo venirme acá defendiendo este peón. Me sorprendió un poco, la verdad. O sea, yo la vi, pero no la evalué como habría tenido, porque al final tuve que venirme acá. Yo no me pensé que esta era una mala jugada, ¿no? Ahora en la computadora dice que esta es la jugada mejor, pero no, la verdad no la había visto. Yo jugué esta para protegerlo, muy natural. O sea, estoy protegiendo este peón y este peón al mismo tiempo. Y juega esta, ¿ok? Ya acá me estaba un poco complicando la situación. O sea, ¿qué voy haciendo? ¿Qué no voy a hacer? Acá dije, bueno, esto está en el aire. Yo quiero jugar mi caballo acá. Bueno, simplemente juego esta. Todos tranquilos. Un día, ahora que mi dama protege esto, yo puedo mover mi caballo. Lo voy a mover acá. Cuando él me va a comer, capaz que puedo comer también de peón. Y estamos todos tranquilos. O puedo comer también de torre y después comer de peón. O sea, me pareció una jugada buena. Él hace esta, que me sorprendió mucho al inicio. O sea, ¿qué jugada es? Me pones ahí un caballo después que va a ser atacado, ¿no? O sea, yo le como, él come, y ahora ¿qué hace, no? Y él lo anda defendiendo. Que es un error. ¿Por qué? Porque acá el caballo está muy rarito. Y yo tengo jugada como esta, como la que jugué, donde acá tengo un doble ataque sobre esto. Y fíjense que si este come acá, si el alfil come el caballo, el alfil deja de defender la torre. Es un detalle muy importante, porque ahora el alfil comió la torre y yo puedo comer su caballo, porque ahora él no está más defendida la torre. Entonces si él come acá, yo voy comiendo la torre antes, porque jaque, y después voy a comer su alfil y ganar. Bueno, yo acá ya pensaba de haber ganado. La verdad que el motor dice que estamos menos 0.8, así que ahí, pero bueno, yo acá en mi cabeza ya había ganado. Él come acá, y bueno, acá había que pensar, ¿no? O sea, pensar por qué. Porque ahora me está amenazando mi caballo. Una idea que la mejor, habría podido ser jugar el caballo por, y acá esto por, creo, ¿sí? Esto por. O sea, esto ya es una situación donde yo estoy de ventaja menos 2.5, ¿no? O sea, esta situación era mucho mejor de la que yo elegí. Yo no me di cuenta que yo podía comer con el caballo acá y que iba a ser una clara ventaja. Entonces, ¿qué hice yo? Yo comí acá, él comió, todos comimos, él comió mi caballo y listo. Esta es la situación que se arregló después de todos los cambios. Acá se queda un peón que es muy débil. En general, yo siento que mi estructura peonal es mejor que la suya. Tiene rey un poco más débil que el mío. Hay diagonales claras donde yo puedo poner mi alfil. Entonces, bueno, yo sentía que estaba un poquito mejor. Pero después de esta, estoy mucho mejor. O sea, me deja un peón regalándomelo, ¿no? Perfecto, esto fue un regalito. Él se viene acá, poniéndose en una situación donde está defendiendo su peón que estaba isolado. Y capaz que puede ponerse también acá, no sé si tiene sentido. Y bueno, ¿yo qué voy haciendo? Voy a ponerme yo también en una situación donde voy protegiendo todas las casillas más importantes y dejo al seguro el alfil. Perfecto. Yo me como el peón que se dejó libre, no se lo conté, pero el peón se dejó libre acá porque él dejó de defenderlo con el alfil. Cuando el alfil se movió, dejó de defender este peón. Entonces, bueno, se vino acá, esto, puse al seguro el alfil y después comí el peón. Acá, arriba de dos peones, ¿ok? Tendría que ser súper fácil ganarlo. Y él acá me ofrece la posibilidad de cambiar las damas. ¿Ustedes la cambiarían? O sea, acá,
Esta es la situación que se gana o no se gana. Hay un poco la idea que cuando los alfiles están de colores distintos, es difícil ganar este tipo de finales. Yo no sé ahora si este se gana o no se gana, la verdad. Es un poco arriba de mis posibilidades. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo hay este concepto? Y era muy difícil de calcular la situación de acá, o sea, cómo iba a ser, si esta era una buena jugada o no. O sea, esto, ¿qué hace? O sea, es una buena, es un buen final esto. ¿Se gana o no se gana? O sea, porque puede ser bueno, pero ¿se gana? No se sabe. O sea, yo no lo sabía más que nada. Entonces, listo, yo no cambié las damas, me vine acá. Con la idea también que iba amenazando esto. Sentía que estaba buena la situación. Y en cualquier momento yo podía jugar esta jugada para parar los ataques de la dama en la columna F. Perfecto. Entonces él se movió acá y yo simplemente jugué esta. Bueno, yo acá no me di cuenta de su próxima jugada, cuál iba a ser, que fue esta. Me sorprendió un poco, la verdad. Y esta acá pensé casi un minuto. Y me vine acá y elegí la peor, casi. Y elegí la peor. Para mí estaba muy inteligente esta, porque yo había pensado que, bueno, en futuro yo voy a jugar esta jugada. Él no puede mover sus piezas. Voy a cambiar la dama. Y voy a cambiar la dama de manera que él no pueda parar este peón, que es el peón pasado, cuando anda avanzando. Pero él me jugó esta. Yo me moví acá. ¿Por qué? ¿Por qué me moví acá? Porque después acá yo ya tenía miedo de jugar de este tipo. Pensá que yo juegue esto, ¿no? Yo tenía miedo de jugar de este tipo. Y para mí esta era una situación muy incómoda. O sea, ya no era más una situación de yo iba a ganar esta. Me pareció que, no sé acá cómo era posible, ¿no? Acá ya yo no estaba nada cómodo. Entonces moví el rey para que no me pueda pasar esto. O sea, no sea más check jugar esta, no sea más jaque. Y bueno, ahora ya te anda sugiriendo acá en la imagen la jugada. Pero la verdad que yo jugué esta y para pararlo. Y acá yo estaba casi loco. Porque dije, bueno, acá casi pierdo. ¿Qué voy a hacer? Esta jugada, ¿qué hace? Él se viene por acá. ¿Y qué ando resolviendo, no? Acá yo no resuelvo nada. O sea, estoy peor que antes casi. Perdí una jugada. Entonces después encontré la jugada que gana el partido. O sea, era mate en uno, tampoco era tan difícil. Pero esta es la motivación por la cual, ¿viste? Hay que entrenar también a hacer tácticas un poquito rápidas. Porque si no, te perdés jugadas de este tipo y no te salen tan natural como tendría. Y bueno, esta fue la segunda partida y fue la que gané. Y nada, quería enseñarle estas dos. Me van avisando si le gusta también que enseñe este tipo de contenido. Capaz que lo haga también que me grabe mientras estoy jugando, si prefieren. O si prefieren que sea así, donde yo después cuento lo que pasó. Claramente yo, ahora grabándolo después, es mucho más fácil para mí, ¿no? Para mí es mucho más fácil porque yo puedo hablar mucho más. Si estoy jugando, capaz estoy un poquito más ahí enfocado, puedo hablar un poquito menos. Así que bueno, un poco... Todavía tengo que desarrollar esa habilidad de jugar mientras charlo. Bueno, me van avisando si les gustó y bueno, le deseo una buena noche a todos.